Saben ustedes que Caucanigás es un sitio Ramsar. En el año 1999, entre varias instituciones, firmamos una nota solicitando que este sitio sea reconocido como sitio Ramsar. Y fue toda una larga lucha. Durante más de 12 años vinimos a esta zona a hacer relevamiento de flora, de fauna, dimos varios cursos, muchas charlas. Recuerdo, por ejemplo, un domingo a la tarde haber dado una charla en Los Garzas, en un galpón para 15 personas, ¿no? Siempre con la convicción, digamos, de que este es un lugar magnífico, muy importante, ya van a ver luego, y con la idea de que esa pasión y este conocimiento que nosotros teníamos de esta región lo puedan hacer suyo los pobladores de acá, los locales, ustedes, ¿no? Yo formé parte en representación de la Universidad Nacional Federal del CIN. El CIN es el Comité Intersectorial de Manejo del sitio de Caucanigás durante muchos años. Y siempre nuestra idea, y particularmente la mía, fue: yo voy a seguir participando hasta tanto haya gente acá, pobladores locales, gente del local, que haga suyo esta cuestión, y que de ahí en adelante sean ustedes los protagonistas y los defensores de este hermoso sitio. Porque si no, no puede ser de que para difundir lo que es la flora, la fauna, la riqueza cultural del sitio tengamos que venir nosotros de Santa Fe, cuando son ustedes los que forman parte de esto. Eso nos llevó bastante trabajo hasta que yo me di cuenta que hace unos 10 años, más o menos, un poco menos, ya mucha gente local lo hacía suyo. Caucanigás era una marca registrada, muy conocida por mucha gente, y empezó a haber movimientos locales muy importantes apoyando esto, ¿no? Qué sé yo, comunas como en los últimos años, la comuna de Villocampo, Florencia, Reconquista, Avellaneda. Entonces yo creo que en mi persona, digamos, ya estaba cumplido lo que yo buscaba, digamos, ¿no? Porque ya había gente local que se encargaba de estas cuestiones. Pero bueno, para disfrutar el vicio es muy lindo venir cada tanto y hablarles sobre esto. Van a ver ustedes que en mi presentación yo muestro dos logos, ¿sí? Este logo que está a la izquierda no se alcanza a distinguir bien, es un quebracho colorado que retiene parte del suelo que fue totalmente erosionado alrededor, y es el logo de nuestro programa, de un grupo de más o menos 15 a 20 personas en nuestra facultad, que forma parte del programa de documentación, conservación y valoración de la flora nativa. Es un programa que nuestra universidad lo ha declarado de interés institucional, y hace muchos años que venimos trabajando en esto, y hemos tenido dos reconocimientos nacionales muy importantes, ¿no?, por este trabajo. Y el otro logo, bueno, lo que nosotros hacemos básicamente es trabajar con especies nativas, y la idea es difundir el valor que tiene y agregarle valor. Y el otro logo que está a la derecha es del ICIAR, que es un instituto al cual yo pertenezco también, de doble dependencia, el Instituto de Investigación, que depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, el tema que nos convoca es flora y vegetación de Caucanigás. Entonces vamos a aclarar primero lo que es la flora. Las floras son las especies que en este caso de plantas, que habitan en un lugar determinado. Si yo puedo hacer una lista florística, es listar las especies de plantas que aparecen en este lugar. Eso es flora. En cambio, vegetación es la fisonomía que esa flora imprime en el paisaje. Por ejemplo, si yo tengo un tipo de vegetación o un ambiente donde dominan los árboles, puedo decir que estoy hablando de un bosque. Eso es una fisonomía. Bosque es una fisonomía, es un tipo de vegetación. Distinto del parque, donde si bien en un bosque los árboles están próximos uno de otro, en un parque los árboles están más distanciados uno de otro. Y distinto de una sabana, los árboles están mucho más distanciados unos de otros. Y lo que domina entre ellos es vegetación herbácea. Entonces, primero distinguir lo que es flora y lo que es vegetación. Otra cuestión importante es tener en cuenta lo que son las ecorregiones. La ecorregión es un área que comparte determinadas características de relieve, de clima, de fauna, de vegetación, de flora. Y en Argentina
Y obviamente que si hay algo que reúne esas características uniformes, se diferencia de otras áreas, algunas contiguas y otras mucho más alejadas, por esas características, ¿sí? En Argentina existen 18 ecorregiones y algunas de ellas están presentes en la provincia de Santa Fe. Este es un mapa del centro-norte de la provincia de Santa Fe, donde lo que está ilustrado ahí con ese color verde son las áreas que están cubiertas por bosques y parques. Todo el este de la provincia de Santa Fe, donde nosotros estamos ubicados exactamente también ahora, pertenece a una ecorregión que se denomina Deltas e Islas del Paraná. Esa es una de las ecorregiones muy importantes que tiene nuestra provincia. Pero en función de la distribución de esta especie, este árbol, que nosotros conocemos en nuestra zona como quebracho colorado, como quebracho colorado santafesino, quebracho colorado chaqueño, ¿sí? Todo este sector de la provincia, del centro hacia el norte, que está pintado como verde, corresponde a la ecorregión del Chaco, ¿sí? Es decir, que la ecorregión del Chaco es donde vamos a encontrar distribuido el quebracho colorado, salvo, saben ustedes, el sector central norte de la provincia de Santa Fe, que es una zona deprimida que corresponde a los bajos submeridionales donde hay agua en general no hay. Todo el resto que está al sur de lo que es la ecorregión del Chaco se denomina ecorregión del Espinal, que dominan ahí bosques, básicamente donde son muy frecuentes árboles y arbustos espinosos, ¿sí? Eso se llama espinal. Y en función de la distribución de esta otra especie de quebracho, que es el quebracho colorado santiagueño, que si se fijan en el mapa crece exclusivamente en nuestra provincia, en el extremo noroeste. Obviamente eso se extiende a la provincia de Santiago del Estero también, ¿no? Pero ese sector de la provincia donde aparece esa especie de quebracho colorado santiagueño se denomina Chaco Seco. Entonces, dentro de lo que es la ecorregión del Chaco, se puede dividir en dos ecorregiones: Chaco Seco hacia el noroeste y Chaco Húmedo, todo el centro norte de la provincia de Santa Fe. Es decir, que hasta acá reconocemos para la provincia de Santa Fe la ecorregión de Chaco Seco, Chaco Húmedo, Espinal y la ecorregión Delta de Islas del Paraná. Bueno, esta es una imagen satelital del norte de la provincia, están los límites de la provincia de Santa Fe, y el área que a nosotros nos interesa es esta acá, que es justamente donde está Caucanigás. Caucanigás, saben ustedes, es un sitio Ramsar que tiene casi 490.000 hectáreas. Fue declarado como tal en el año 2001. ¿Sí? Y la característica distintiva importante que presenta este sitio es la presencia del río Paraná, que significa en guaraní pariente del mar. ¿Sí? El río Paraná es uno de los ríos más importantes del mundo, tiene cerca de 4.000 kilómetros todo su recorrido, y además de ser un río muy extenso, es un río sumamente caudaloso, muy importante. Los primeros habitantes de este sitio se cree que llegaron al norte de Santa Fe entre 2.500 y 3.000 años antes del presente. Y de acuerdo a la obra de este jesuita, Dorisófer, los habitantes de esta región fueron los abipones. Y dentro de los abipones había tres etnias: la etnia de los montes o de los bosques, la etnia de los campos y la etnia de la gente del agua, que eran los Caucanigás. ¿Sí? El nombre Caucanigás es un nombre abipón de la etnia que correspondía a la gente que vivía del agua. Bueno, y además eran cazadores, recolectores, tenían una vasta cultura, ¿sí? No les comenté al principio, digamos, pero me pueden interrumpir las veces que ustedes quieran. Creo que al final va a haber una posibilidad de hacer preguntas, pero no tengo ningún inconveniente que me pregunten a medida que voy exponiendo si hay algo que no se entiende o tienen alguna aclaración adicional. Bueno, Caucanigás es un sitio sumamente heterogéneo. Es el lugar que tiene la mayor que concentra la mayor biodiversidad de nuestra provincia, la mayor riqueza florística. Van a ver luego, la semana que viene, si van a hablar de fauna, que posiblemente, no sé si viene Alejandro Gilauro, Ale le va a comentar que también es un sitio donde la riqueza de fauna es extraordinaria, ¿sí?
Es el lugar, como dije, lo más bonito que tiene la provincia de Santa Fe, lo más heterogéneo, lo más diverso y florísticamente lo más rico. Eso también hace complicado, digamos, cuando uno quiere caracterizar la vegetación en forma sintética, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de, en un corte imaginario, digamos, en un perfil ideado. En este sector se ubica la Ruta Nacional 11, ¿sí? A poquitas cuadras de acá, y en el otro extremo tenemos el cauce del río Paraná. Vemos que hay lomadas, hay bajos, lomadas, el terreno es bastante irregular. Y como dije, todo este sector forma parte de lo que es el valle aluvial del río Paraná. ¿Ves? Es un valle donde, cuando hay crecidas extraordinarias, queda todo bajo agua. Entonces, lo que les muestro ahora son los distintos tipos de vegetación a grandes rasgos que podemos encontrar en función de este gradiente imaginario. Primero aparecen los quebrachales, después tenemos bosques en terrazas, ya vamos a explicar qué significa cada una de estas cosas. Luego tenemos lagunas, palmares, sabanas, ¿sí? Luego tenemos bosques pluriespecíficos bajos, se alternan con sectores bajos de pajonales, lagunas. Próximo a los cursos de agua tenemos los albardones altos, donde vamos a encontrar bosques también pluriespecíficos, pero en este caso altos. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre un bosque pluriespecífico bajo y uno alto. Y si bien yo lo puse acá como si fuese en el cauce, pero en algunos lugares donde hay pequeñas islas de arena, en el cauce, a los bordes de los cauces, del cauce principal, vamos a encontrar bosques pioneros. Ya vamos a ver qué son los bosques pioneros. Pero así, sintéticamente, es el perfil de la vegetación. La riqueza en especies es mayor hacia el oeste y va disminuyendo hacia el este. Pero la dureza de las maderas, de los árboles que podemos encontrar, es mayor en el oeste y menor en el este. Son cuestiones así siempre muy generales, ¿no? Bueno, los primeros tipos de bosques que vamos a encontrar sobre la Ruta 11 son los quebrachales. Saben ustedes, los quebrachales son bosques dominados por quebracho colorado, son bosques caducifolios con una particularidad. Todos estos bosques que forman parte de los quebrachales vienen a modo de cuña que entran del Chaco. También esta zona se la reconoce, donde están estos bosques, como cuña boscosa. Dentro de la provincia de Santa Fe es el área que todavía se preserva hay bastantes bosques en relación con otras áreas. ¿Por qué? Porque estos bosques, particularmente los quebrachales, crecen sobre suelos que son gredosos, que son arcillosos, y que eso limita para hacer actividades agrícolas. Por eso no se deforestaron, digamos, ¿eh? Pero los bosques que estaban presentes en otros lugares de la provincia donde los suelos no eran gredosos, desaparecieron directamente, en la mayoría de los casos. Estos suelos arcillosos, la arcilla hace que cuando llueve se humedece, se hincha y tapa los microporos y por lo tanto el agua no puede infiltrar. Por eso es muy común cuando llueve, en superficie, en estos bosques, se acumula entre 10, 15, 20, 30 centímetros de agua. El agua no puede percolar, no puede infiltrar por la presencia de arcilla. Y a pesar de que haya agua en superficie, la mayoría de las especies arbóreas o leñosas en general que forman parte de estos bosques son especies adaptadas al clima seco, son especies xerofíticas. Por ejemplo, tienen corteza gruesa, las hojas se le caen durante el invierno, la hoja está protegida por una capa de película gruesa, que eso impide que transpiren menos. Son todas características típicas de climas más secos. ¿Pero por qué clima seco? Porque si bien hay agua, la arcilla impide que las plantas absorban el agua. Es una característica importante de este tipo de bosques. Como dije, la especie dominante de estos quebrachales es el quebracho colorado santafesino o quebracho colorado chaqueño, ¿sí? Que a diferencia del quebracho santiagueño, este tiene hojas simples. Saben ustedes que esta especie emblemática chaqueña es el árbol forestal nacional, y es un árbol que tiene madera dura, es un árbol que tiene un alto contenido de tanino y por eso ha sido ampliamente explotado
desde hace más de 150 años. Piensen ustedes, nosotros tenemos en nuestro país más o menos unos 45.000 kilómetros de vía férrea. Cada metro van 2 durmientes más o menos, entre 2 y 3 durmientes, y esos durmientes, todo eso se hicieron con madera de quebracho colorado. Ese color que ven rojizo se debe al duramen, porque tiene un alto contenido de tanino, es una madera, como dije, imputecible, y a pesar de que está prohibido durante muchos años, estuvo prohibida su tala, digamos, su explotación, en todo el territorio de la provincia se siguió cortando, explotando, ¿no? Hubo una empresa también muy famosa, que fue la Forestal, que explotó parte de nuestros bosques, y si bien hicieron una explotación importante de los bosques, no los filmaron, a diferencia de lo que pasa en la actualidad, donde entra una topadora y arrasa todo, desaparece todo. Esta empresa lo que hizo, obviamente, extrajo los árboles más valiosos para obtener taninos, ¿sí? Pero los bosques todavía están, porque si no hubiesen desaparecido en nuestro territorio. Fíjense, esto ocurre en el departamento 9 de Julio. A diferencia de lo que ocurre acá, que yo les dije que los suelos son gredosos, en el departamento 9 de Julio los suelos no son gredosos, los suelos son bien permeables. Este es un quebracho colorado y todo el resto de rastrojo de soja. Es decir, que ese quebracho colorado nadie lo plantó. Ese quebracho formaba parte de un bosque que hoy ya no está. Como ahí la actitud agrícola del suelo es importante, desaparecieron los bosques y quedó como testigo, digamos, de lo que alguna vez había en esa zona, este quebracho. El asunto es que en los últimos 20 y pico de años, nosotros en nuestro país hemos perdido 4 millones de hectáreas de bosques. Y a esto no escapa la provincia de Santa Fe. Santa Fe, nada más que en el departamento 9 de Julio, y estos son datos oficiales, en un periodo de 15 años, hasta el año 2004, perdió 50.000 hectáreas de bosques en el departamento 9 de Julio. Yo creo que se perdió mucho más que 50.000 hectáreas, ¿sí? Y además de bosques que son únicos, porque son bosques de 3 o 4 quebrachos llaman, porque en esos ambientes del departamento 9 de Julio, el límite casi con Santiago del Estero, crece el quebracho colorado santafesino, el quebracho colorado santiagueño, el quebracho blanco y un híbrido entre los 2 quebrachos colorados. Así que son bosques muy únicos en el país. Y hoy tenemos pequeños relictos que no superan los, creo yo, 2.500 hectáreas. Bueno, seguimos yendo para la costa, dejamos los quebrachales y pasamos estos bosques que nosotros hemos llamado bosques en terraza, que son los bosques más ricos que tienen ustedes acá en la zona, son los bosques de mayor biodiversidad. Fíjense en una imagen satelital, es una mancha uniforme oscura, ¿está? Que se ubican en sectores altos del paisaje, de suelos altos, bien permeables, bastante alejados muchas veces del cauce principal del río, donde solamente inundaciones extraordinarias pueden ser afectados, ¿sí? Bueno, como dije, son los bosques más lindos que se tienen, los más diversos, y si ustedes los recorren, no le indican dónde están, parece que están en Misiones. Son los más parecidos a la selva misionera. Son bosques así, donde hay distintos colores. Esos colores que uno ve son distintas especies arbóreas. Ahí tenemos palmeras como la pindó y muchas especies arbóreas. La mayoría, algunas de follaje caduco, otros de follaje perenne. Es un bosque bastante denso, se tocan las copas, ¿sí? Pero muchas veces el interior es fácil de recorrer, es bastante sombrío y bastante fácil de recorrer, ¿sí? Estos quedan pequeñas áreas relictuales en todo el sitio, no son los bosques más importantes en cuanto a superficie, sí son importantes en cuanto a la riqueza que tienen la biodiversidad, son los bosques más ricos, pero justamente por encontrarse en suelos altos, permeables, esos suelos tienen actitud agrícola y fueron desmontados. Lo que les decía, se pueden recorrer, hay mucho jarasca en el suelo, y se pueden transitar sin mayor inconveniente.
O una característica de estos bosques que los semejan, digamos, a la selva, y particularmente a la selva misionera, es la cantidad de lianas que existen. ¿Qué son las lianas? Son plantas trepadoras, leñosas. Fíjense esto, por ejemplo, este es un tronco de un árbol y la liana, como va, en algunos casos lo termina estrangulando directamente, ¿no? Pero son lianas que tienen cientos de años. Les voy a mostrar algunas de las especies que forman parte de estos bosques, como este que se llama guayaibí. El nombre científico es Cordia americana. Es un árbol muy bonito, se lo utiliza también en Santa Fe, lo he visto como árbol de calle, cuando florece es bastante perfumado. Es un árbol que tiene crecimiento rápido, la madera es fácil de trabajar, se usa mucho en carpintería, se la usa mucho la madera para hacer listones con lo que se hacen los elásticos de las camas. Y fíjense, cuando los árboles tienen determinada edad, digamos, cuando son árboles muy añejos, la corteza forma esta especie de aletas, como anclas se llaman eso, que eso es una característica típica que tienen los árboles de la selva, ¿no? Entonces, una cosa es ver el guayaibí en un bosque chaqueño, que tiene un fuste recto, y otra cosa es ver el guayaibí en la selva, en esta selva, que tiene ese tronco, ese fuste, digamos, con aletas. Las hojas son simples, vemos las flores. El fruto es una semilla chiquita, tiene el cáliz acrescente. ¿Qué significa acrescente? El cáliz sigue creciendo y forma una especie de hélice de ventilador, que eso le sirve para dispersar la semilla. Otra especie emblemática de estos bosques es esta que llaman espina corona. Es una leguminosa, es un árbol de gran porte, que tiene la característica de tener sobre el tronco del árbol espinas que son ramificadas, son espinas estrelladas, ¿no? Y una curiosidad, ustedes pueden decir, pero ¿para qué ese árbol tiene esas espinas en el tronco? Normalmente las plantas que tienen espinas lo hacen para defensa básicamente de los herbívoros, ¿no? Por ejemplo, el quebracho colorado, cuando es una planta, un renovado, cuando es una planta chica, hasta más o menos los 2 metros, 3 metros de altura, tiene espinas realmente importantes para defenderse de la herbivoría, para que los animales no la coman. Ya cuando sobrepasa esa altura, las espinas la pierden. Pero este árbol, ¿para qué tiene? Nosotros ahora no existe ningún herbívoro que se coma este árbol. Y con tanta cantidad de espinas. Bueno, hoy no tenemos herbívoros. Pero hace 2500 años acá había herbívoros inmensos, ¿sí? Y esta planta, si bien los herbívoros desaparecieron, esta planta perduró y perdura me sale la palabra, digamos, quedó en su memoria, digamos, de que se tiene que defender de los herbívoros. Por eso mantiene todavía, en este caso en su tronco, espinas estrelladas. Ahora, qué curioso, cuando la planta alcanza mucho desarrollo, es una planta vieja, las espinas las pierde totalmente, como vemos acá a la izquierda, ¿sí? El fruto es una legumbre, es una chaucha, esto es un representante de la familia de las porotos, digamos, la leguminosa, y es un fruto forrajero. En pleno invierno se caen estos frutos y los animales los consumen perfectamente bien. Otro árbol muy curioso, muchas de las especies que yo les voy a mencionar, bueno, obviamente todas crecen acá, pero algunas son exclusivas de este sitio, ¿no? Por ejemplo, le dicen higuerón o tragapalo, que es un ficus, es hermano del gomero, esta es nativa. Puede ser un árbol, pero también puede ser una planta epífita. ¿Qué significa? El fruto son pequeños hilitos que comen las aves, que lo dispersan. Las aves al defecar, en la feca caen semillas que pueden germinar y de esa manera esa planta llegó acá arriba, ¿no? de este techo. Bueno, germina la semilla, empieza a desarrollar la planta sobre un huésped, en este caso es la pared, pero en otros casos puede ser otro árbol. Empieza a alargar raíces y las raíces van creciendo hacia el suelo hasta tocarlo. Una vez que tocan el suelo, empiezan a crecer hacia lo ancho y terminan por asfixiar, por tragarse a su huésped, ¿no? Fíjense acá, este es un árbol, el fuste del huésped está adentro, todo lo que vemos acá son raíces del ficus. Y acá se ve, este es un tronco de quebracho blanco que fue cortado y ahí se ve el fuste
del ficus. Y este es un paraíso. Arriba, en la imagen de la derecha, se alcanza a ver las ramas secas del paraíso y todo lo que ven verde es del ficus, se lo terminó tragando. Bueno, otro árbol emblemático que únicamente en Santa Fe lo vamos a encontrar acá en este sitio es este que le llaman alecrín. Es una leguminosa, es un árbol de gran porte, de madera sumamente dura, tal es así que los aserraderos a veces no lo tienen porque desafila la sierra, o a veces da mucho trabajo poder cortarlo. El alecrín, que es una Holocalia baldasae, es el nombre científico, también, al igual que guayaquil, tiene su fuste aletas o anclas. Bueno, es un árbol muy bonito, como dije, es exclusivo de este sitio. Otro árbol también que únicamente vamos a encontrar acá en el sitio es este que llaman canelón. Es un árbol típico de los ambientes así de islas. Es un árbol de gran porte que tiene hojas simples y tiene unos puntitos como si fuese una uva dulce que come las aves y de esa manera lo dispersa. Bueno, la palmera más común en estos bosques es la pitó. Saben ustedes, la pitó es una palmera típica que está en Misiones, en la zona de Catarata, y es la palmera que llega más hacia el sur, porque llega hasta la provincia de Buenos Aires. Y es la que se cultiva ampliamente como ornamental, es una especie nativa. El fruto es una drupa que consumen muchas aves y de esa manera, y no únicamente las aves, muchos mamíferos, cuando caen, y de esa manera son dispersados. Bueno, pasamos ahora a lo que son las lagunas, sabanas, pajonales. Y por ejemplo, es muy común en nuestro sitio este tipo de vegetación, que son sabanas. La especie dominante es una palmera, que a diferencia de la especie anterior, acá las hojas son palmadas. ¿Qué significa palmada? La hoja parece en una mano. ¿Sí? Esto es Copernilla alba, la palmera, y todo lo que domina acá es un pajonal. Pero el tipo de la vegetación, el tipo de fisonomía es una sabana. ¿Sí? Uno está acostumbrado a verlas, nos dan como muy importante la sabana africana, donde cada tanto aparece un elefante. Nosotros tenemos sabanas más lindas o iguales que las africanas, y tan diversas en flora como las africanas. Bueno, lo mismo, dijimos, la palmera que está ahí es Copernilla alba, que sí está acá. Esta palmera tiene la particularidad de, bueno, tolera obviamente la inundación, tolera el fuego además, ¿no? Este tallo que tiene las palmeras se llama estípite. El estípite es un tallo que no se ramifica, únicamente vamos a tener ramas acá arriba donde se encuentran las hojas. Y fíjense que estas hojas, las basales están secas. Cuando la palmera es más chica, todo el estípite está cubierto por hojas. Y el que está adaptado al fuego, ¿qué hace el fuego? Saben ustedes que en estos ambientes, particularmente de pajonales, es muy común el fuego. El productor ganadero utiliza el fuego para quemar todo el resto seco y permitir el rebrote. Cuando se queman estos ambientes, el fuego quema todas las hojas, pero el estípite no le hace nada, el tallo no le hace nada, porque es un fuego rápido y en general la palmera agradece el fuego porque la limpia de sus hojas secas. ¿Sí? Y dijimos que las hojas son palmadas, fíjense que cada uno de los filamentos de las hojas se unen en un centro formando una especie de mano, y una particularidad de esta palmera especial es que el pecíolo de la hoja tiene espinas, como aguijones que miran hacia abajo, sumamente agresivos. Con esta palmera, por ejemplo, los tobas sacan fibras o tejen, hacen canastos, distintos implementos. Bueno, otros ambientes son los pajonales. Nosotros tenemos extensos pajonales y, como yo dije recién, los productores ganaderos lo que hacen es quemarlos. Se quema la biomasa para aprovechar el rebrote. Saben ustedes que en nuestra provincia el fuego está prohibido, no se puede quemar, ¿sí? Pero bueno, es una técnica que se hace, no hay controles y el productor quema. Y nosotros hemos tenido en los últimos 2 años quemas importantes, incendios muy importantes, particularmente en el sitio Caucanigás, donde por descuido de esta práctica, digamos, por fuegos que a veces descuidan no únicamente los ganaderos, sino que la gente que va a pescar, ¿tá? Que dejan brasas, bueno, con los cazadores, el fuego se descontrola y ha quemado bosques realmente muy importantes.
¿no? ¿Saben? Piensen ustedes que cuando se quema un bosque no únicamente se pierde parte de la que ocasiona migraciones de la fauna, ¿no? Pero bueno, estos son extensos pajonales. Acá lo que domina en todo el sitio es una planta, una gramínea. El nombre científico es Panicum prioriti, el nombre vulgar es paja brava. Forma una mata bien densa, que puede llegar a tener hasta 2,50 metros de altura, y los bordes de las hojas tienen unos dientes muy chiquititos y son cortantes. Que me ha tocado recorrer pajonales con un jean y me lo todo tajeado. Con esta paja se corta y se hacen los quintos. Bueno, aunque parezca mentira, en la zona de la costa muchas familias viven de la explotación de esta especie. Bueno, y después tenemos gran cantidad de lagunas que últimamente en esta seca se han secado completamente, pero la laguna, una vez que empieza a llover, que empieza a faltar agua, se restablece la flora bastante rápido, ¿sí? Pero nosotros tenemos hermosas lagunas en las que dominan o ocurren muchas especies, ¿no? Y además de lagunas tenemos estos ambientes que se llaman, o le dicen normalmente, acá en la región, carrizales. Es un tipo a diferencia de lo que es un pajonal, donde forma matas bien densas, este tipo de vegetación está dominado por otro pánico, que es Panicum elefantiacis, que no forma matas, forma un tapiz bien denso, siempre próximo a los cursos de agua. Y cuando el curso de agua o el río crece, esto se inunda y muchas veces la corriente los arrastra, los desprende y se forman esos camalotales, esas islas flotantes que lleva el agua. Y después tenemos muchas especies que la gente normalmente llaman camalotes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, siempre ocurren estos en agua muchas veces quieta, tranquila, y hay varias especies de género Pontederia azurea, Pontederia gracifes, Pontederia cordata. Bueno, hay varias especies, todas ellas reciben como nombre vulgar camalote. Saben ustedes que siempre para referirnos a una especie en particular lo más conveniente es mencionarla por el nombre científico, porque si yo digo Pontederia azurea, sé que me estoy refiriendo a una de estas especies en particular, ¿no? Si yo digo camalote, en nuestra región hay por lo menos 15 especies distintas que llaman camalote. Pero una de las especies más bonitas que tienen ustedes acá es esta, que llaman, en nombre vulgar, escardo. Es una familia, es la familia del girasol, ¿sí? El género es Pacorina edulis. Es una planta extraordinaria, muy bella. Ese epíteto específico edulis posiblemente haga referencia a que se consuma, se puede comer como si fuese la del alcaucil, ¿sí? Es una planta, siempre la vamos a encontrar en las cunetas, en lugares bajos. Por ejemplo, esta última temporada que cuando fuimos a recorrer, podíamos ver algunas plantas aisladas nada más, porque todas las lagunas y las cunetas estaban secas, pero así toda la planta permanece. Es suficiente con que llueve, se pone un poco de agua y empieza a aparecer. Es una planta muy bonita y se lo podría cultivar también como ornamental. ¿Cómo? No sé si es medicinal esto, la verdad que no sé. Otra curiosidad, hay una planta que en realidad es un helecho que aparece en las lagunas de aguas quietas, digamos, cuyo género es Azoria, que fíjense, cuando está a la sombra es verde, pero cuando está en pleno sol, por la cantidad de antocianina que forma, tiene ese color rojo. El nombre vulgar es alfombra, porque toda la superficie del agua está cubierta por esa planta. Y es un helecho, ¿no? Es una pteridófita, no es una planta con semilla. Otra planta curiosa es esta que llaman cucharita de agua, Limnolium levigatum. Muchas veces aparece toda la laguna, o la pequeña laguna cubierta por esta planta, que es flotante. No es una planta regada, la planta esa flota, gracias a que bajo las hojas tienen un tejido corchoso que contiene mucho aire y eso hace que la planta flote. Pero además tiene otra particularidad, una rareza. Hay plantas masculinas, o sea, la misma planta puede dar flores masculinas o plantas femeninas, y muchas veces las flores están bajo el agua y la polinización es por el agua. Es
es el agua que lleva el polen de una flor a la otra. O esta que llaman estrella del agua, ¿sí? Ninfoides índica, que también tiene las hojas grandes, acá no tiene ningún tejido corchoso, sino que la hoja, por esa forma tan amplia, digamos, flota. Y esta, a diferencia de la especie anterior, es una especie palútea, es una especie que está arraigada al barro. Y la más común, la más conocida, la más típica, digamos, es esta que es el irupeo, Victoria cruciana, ¿no? Saben ustedes que estos son hojas que tienen, bueno, varias particularidades. La planta rizomatosa, tiene un rizoma espinoso, es una planta que está arraigada. Es típica de la cuenca del Paraná, es muy rara de encontrar en la cuenca del Uruguay, por ejemplo. Y tiene varias rarezas. Primero, las hojas, cada tanto tiene muecas, ¿sí? Es decir, como tiene hendiduras en los márgenes. ¿Para qué están esas hendiduras? Cuando llueve, que se acumula agua en la hoja, los bordes no permiten sacar el agua, pero el agua sale por esas hendiduras, por esa como rajadura que tiene el margen de las hojas, ¿sí? Y otra particularidad, fíjense, acá tenemos una flor que está abierta y acá tenemos pimpollo. Al atardecer, por una reacción termodinámica, la flor empieza a largar perfume, es muy perfumada. Esta flor se abre básicamente a la noche. Y como dije, al atardecer empieza a largar perfume. Aumenta la temperatura en el interior de la flor y empieza a largar perfume. Ese perfume atrae a algunos insectos, particularmente a unos coleópteros, que entran en la flor y permanecen en ella. Otra particularidad que tiene la flor es que los estigmas, que es el órgano reproductor femenino, están receptivos antes que los estambres, que es el órgano reproductor masculino, liberen polen. Es decir, que hay una asincronicidad. Cuando están receptivos los estigmas, no hay polen. Por lo tanto, la única posibilidad de que esa flor se fecunde es con polen que venga de otra flor. ¿Y quién trae el polen de otra flor? Los insectos. Entonces, durante la noche, la flor se abre, vienen los insectos, durante el día se cierran los pétalos, los insectos quedan encerrados, revolotean, ya ahí a revolotear, digamos, a caminar, fecundaron a los estigmas, y a partir de ahí, que los estigmas de esa flor ya están fecundados, recién ahí los estambres liberan polen y quedan adheridos al cuerpo de los insectos. Durante la tarde siguiente la flor se abre, los insectos salen y van a otra flor, de esa manera van polinizando distintas flores. Es un mecanismo realmente extraordinario, una evolución muy importante entre la flor y estos insectos. Ahí se ve una flor ya en estado avanzado y acá ven un corte transversal, longitudinal de la flor, donde se ve, por ejemplo, este hueco que es ahí donde quedan atrapados los insectos, ¿sí? Una característica que tienen las flores del Irupé, que tienen muchas piezas florales. Otra rareza, es muy común de encontrar en las lagunas, por ejemplo, estos son juncales los que vemos atrás, pero esta carpeta verde, todo verde, eso es agua que está cubierta por una planta, que es la planta más pequeña que se conoce, ¿no? Cuyos géneros, bueno, hay varios géneros, Wolfia, Wolfiela, pero es la planta con flor más pequeña que se conoce, que también le llaman lenteja de agua. Son muy pequeñas, algunas especies de este género tienen raíces, otras no, y las flores están, fíjense que es una planta que no está diferenciada en tallo y hoja, eso se llama cormo, y las flores están encerradas en ese cormo. Bueno, estas plantas son comestibles, se puede hacer combustible también con ellas, ¿no? Y otra muy conocida es esta que se llama repollito de agua, el género Pistia stratiotes, también se llama lechuguita de agua. Es una planta flotante, libre y es pariente de la cala, ubica en toda la cala, ¿no es cierto? Y ustedes me van a decir, ¿pero qué tiene que ver eso con la cala? Fíjense cómo es la inflorescencia, es una cala chiquitita. Y presten atención cuando viene una planta, esa inflorescencia, las flores se encuentran en la base de esa roseta, ¿sí? Bueno, otro tipo de vegetación
después tenemos son los bosques pluriestratificados bajos. Estos son bosques que se encuentran en los cursos de agua antes de llegar al cauce principal, en pequeñas lomadas, ¿sí? Son bosques ricos en especies, en general son árboles que no son tan altos, ¿tá? Y son muchas las especies que forman parte de estos bosques, ¿no? Como dije, siempre están en los sectores, en los balbardones de los cursos de agua, pero no sobre el cauce principal. Por ejemplo, este que llaman tipo blanco, el nombre científico es Alpicia inundata, es un árbol típico de estos bosques. Tiene esa corteza blanquecina, ¿sí? Es un árbol que puede alcanzar, sí, es un árbol que puede alcanzar gran porte. Las hojas son compuestas, estos son los frutos, que es una chaucha alargada, es un árbol muy bonito, tiene madera muy blanda. Con la madera de este árbol se pueden elaborar embarcaciones, canoas. Fíjense, por ejemplo, acá en una inundación, la altura donde llegó el agua. Una característica, si ustedes quieren ver en algunos lugares, por ejemplo, hasta dónde llega el agua, a través de un agua de lluvia, en un bosque, por ejemplo, como pueden ser los pelochales, o en la zona de la costa, en el Bardón, fíjense la corteza de los árboles, hasta dónde llegan los líquenes. Estas manchas blancas son de líquenes. Fíjense que de ahí para abajo los líquenes casi desaparecieron, así que el agua en periodo extraordinario llega hasta ahí. Y fíjense el tamaño enorme que tiene ese árbol en una isla acá enfrente, ¿no? Cerca de la fuente. Y la madera es muy liviana. Los avipones con la madera de este árbol elaboraban, por ejemplo, canoas, o elaboraban, ahuecando el tronco, tuberías para transportar el agua de un lado a otro. Otro tipo también muy común en esta zona es este, que es del tipo colorado, también conocido como oreja de negro. ¿Sí? Es un árbol caducifolio muy bonito, se lo cultiva también como ornamental en muchos lugares. Es un árbol típico de esta zona, es el nativo de esta región. Las hojas son compuestas y los frutos recuerdan a una oreja, de ahí el nombre vulgar, de ese color, por eso lo llaman oreja de negro. Se pueden decir muchas cosas también de este árbol. Ese fruto tiene saponina y parte de la corteza y las hojas tienen también rotenona. ¿Qué hacen esto? En el agua, los avipones cortaban ramas o frutos de esto, los tiraban al agua en gran cantidad y de esa manera la saponina absorbe el oxígeno del agua y los peces asfixian, salen a la superficie y los podían agarrar. Es una manera de, en vez de pescar, de cazar peces. Bueno, la corteza se utiliza también con fines medicinales, tiene múltiples usos. Otro árbol que se distingue fácilmente por el follaje, el color, es este que ven acá, que se llama sangre de drago, seguramente lo conocen. Es un árbol que lo vamos a encontrar siempre asociado a esta ecorregión del Paraná. Es un árbol que tiene hojas simples, acorazonadas, con una particularidad. Cuando las hojas se hacen senescentes y se van madurando, van mirando de un color verde a un color anaranjado. Y eso lo hace muy atractivo el árbol. Y en el otoño se caen las hojas, ¿sí? Y otra particularidad, muchas plantas saben ustedes que tienen largan, cuando ustedes la cortan, la corteza, una ramita o una hoja, largan una sustancia lechosa, blanca. La mayoría de las especies que largan eso son de una familia que se llama Euphorbiaceae, que es la familia que pertenece a este árbol, sangre de drago, que es un croton urucurana. Fíjense, en este caso, el croton, al hacer una incisión, un corte a la corteza o al tronco, larga un látex que es rojo, no blanco, sino que es rojo. Y ese látex se ha utilizado para medicina popular, por ejemplo, para calmar dolores de muela, para hacer pasta dental, tiene múltiples aplicaciones. En Santa Fe se lo cultiva como árbol de calle también, ¿no? Es un árbol muy bonito. Y otro árbol espectacular, también que se cultiva mucho como ornamental, ustedes acá más raro lo encontramos, un poquito más al norte encontramos poblaciones naturales, que es el ibirafitá, ¿sí? Que es Peltophorum nubium, es un árbol de gran porte. En Santa Fe, por ejemplo, en las plazas se lo cultiva, es un árbol que puede tener muchos metros de alto, y tiene un periodo de floración sumamente extenso, y es un árbol típico de esta región, de esta zona.
que es una Peltophorum dubilis, el género es una fabácea, también de la familia de la chaucha, una leguminosa. Es un árbol que en general parcialmente caducifolio se llama, porque no termina de caerse totalmente las hojas. Les dije que tiene un periodo de floración muy extenso. En Santa Fe, por ejemplo, encontramos en la actualidad, ahora están con frutos y empiezan a florecer. Y pueden florecer hasta el mes de abril. Y a diferencia de la tipa, que la tipa tiene sus flores mezcladas con el follaje, en el interior del follaje, y tiene un color anaranjado, la floración es siempre arriba, en los márgenes, y es de un color amarillo intenso. Otro árbol muy común en estos bosques pluriespecíficos bajos es el ingá, ¿sí? Que también cuando uno va en el río, digamos, en los márgenes, en los albardones se lo distingue porque tiene un color verde intenso todo el año. Es un árbol que siempre tiene follaje, ¿sí? Otra particularidad, las hojas son compuestas y se lo distingue fácilmente porque el raquis de la hoja es alado, tiene como un ala, ¿sí? Las flores son parecidas al tigó, a los dos tigóes, y el fruto, fíjese que es una legumbre que tiene los bordes como un repliegue. Los frutos se utilizan como carnada, para pescar básicamente a jugo. Es un árbol típico, emblemático de esta región. Otro árbol, para mí uno de los más bellos que tiene el sitio, es que es un hermano del chañar. ¿Sí? Esto es Geoffroea espinosa. Le llaman maní guaycurú, maní de los indios, y esto crece en Santa Fe únicamente acá. Es un árbol, como ven, puede ser que tiene una copa extraordinaria, muy bonito, es un árbol muy grande, incluso cuando uno ve en árboles grandes el tronco, parece árboles centenarios, ¿no? Con una particularidad, aquellos árboles que están próximos al curso principal y que son afectados por las inundaciones, tienen una forma muy particular. Son árboles que parecen defectuosos, digamos, pero son algo tortuoso, muy raro. Y bueno, estas son las flores, parecidas a las del chañar, y a diferencia del chañar tiene un fruto que también es una drupa, pero mucho más grande, por lo menos 5 o 6 veces más grande que la del chañar. Y en principio es un fruto que se come, de ahí el nombre de maní guaycurú, ese tostado, ¿no? Otro árbol que crece únicamente acá es que llaman balcoca. ¿Sí? Es un árbol caducifolio. Una curiosidad, hay plantas masculinas y plantas femeninas. ¿Sí? Durante muchos años yo no sabía qué era, porque lo encontraba de una manera y después lo encontraba de otra. Claro, hasta que me di cuenta que es planta masculina y planta femenina. Las hojas son caducifolias y, como dije, es un árbol bastante frecuente. Siempre lo vamos a encontrar al árbol, la corteza está dañada. La gente le saca la corteza porque tiene usos medicinales y también la usan